Juan capítulo 21, versículos del 15 a 19. Dice la palabra del Señor así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Cuando yo leo esto y oigo la forma en que la tradición dice que Pedro murió, simplemente no puedo creer que lo que dice la tradición sea exacto o correcto. Aquí dice que Jesús, para dar a entender de qué muerte iba a morir Pedro, dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Me parece que no tiene nada que ver con ser crucificado de cabeza para abajo, pero más allá de eso, el mensaje de hoy lo he titulado: no te desanimes, Jesús no ha terminado. Y vamos a hablar un poco de nuestro amigo Pedro. Hace unos días atrás vi un video de una muchacha que decía que ella creía en Dios. Y cuando el otro le preguntó qué Dios, ella no cree en Dios, en la Biblia, ni en ningún Dios. Para ella Dios es un ser que no tiene identidad. Pero para poder tener identidad, Él se manifiesta en cada uno de nosotros y nosotros le damos la identidad. Eso es esa muchacha deja muy mal a las artistas y deja muy mal a las rubias, porque en mi tiempo, así, cuando yo era más joven, decían dos cosas. Decían que los artistas no tenían cerebro y que las rubias tampoco eran inteligentes. Entonces ella entra en esa categoría porque eso no tiene sentido. O sea, esa expresión no tiene sentido, porque si tu Dios depende de ti, ¿qué clase de Dios es? Entonces, no, habla de los principios y de los valores, pero que necesitamos como un estándar de valores, pero ese estándar de valores no existe, porque tu Dios depende de los seres humanos que creó. Y que un valor es el que tiene el de allá y otro valor es el que tengo yo, son distintos. Entonces, lo que dice, ella ni siquiera lo está pensando. Nosotros tenemos que tener claro, bien claro, quién es Dios. Dios es Dios. Él no necesita de nosotros para nada. Nosotros necesitamos de Él. Dios está trabajando en nosotros porque necesitamos ser perfeccionados por un Dios perfecto, para que algún día nos podamos encontrar con ese Dios perfecto sin agachar la cabeza. Ahora bien, nosotros somos muy imperfectos, cometemos muchos errores y constantemente nos desanimamos por ellos. Cuando digo que nos desanimamos, no me refiero a cualquier desánimo. Nos desanimamos en cuanto a Dios. Empezamos a sentir que como yo soy imperfecto y cometo tanto error, ¿cómo Dios me va a aceptar? Recientemente vimos una película tremenda. Es la historia de un hombre que se llama
parece que está vivo todavía, Scott Heiberger. Era un hombre terrible. El hombre entraba y salía de la cárcel como usted y yo entrábamos y salimos de nuestra casa. Era un hombre rebelde. Es más, él, cada vez que lo metían a la cárcel, era luchando. Él peleaba porque tenía que pelear simplemente. No era porque él no lo iba, él quería vencer al mundo. En una de esas, él entra a la cárcel y se lo voy a resumir, acepta a Cristo. Si usted quiere verlo, está en YouTube, se llama Segunda Oportunidad. Así que puede verla si quiere, está muy bueno. Y él acepta a Cristo y se convierte en la cárcel, en uno de esos que comparte el Evangelio y esas cosas. Y sale de la cárcel y le empieza a ir bien, pero vuelve y cae. Y vuelve y cae preso. Y vuelve y se convierte. Y vuelve y se convierte en uno de los líderes de la cárcel. Y vuelve y sale de la cárcel. Y vuelve y cae. Entonces ocurre algo interesante. Uno de los amigos de él, el que siempre lo recibía y lo llevaba de nuevo él lo lleva a una fiesta. El muchacho entra en un cuarto, sale del cuarto, se sienta en una silla y quedó muerto. Eso lo hizo pensar y dijo: si yo me quedo aquí, me va a pasar lo mismo. Y bueno, eso no sale ahí, pero más o menos lo que estaba pensando, ¿no? Y él llama a su papá, que él vivía en Indiana, en Florida, y le dice a su papá que él quería ir porque si se quedaba aquí, y el papá lo recibe, pero le dice: sin droga, sin licor. Pero cuando él está allá, él no aguanta el asunto y le roba al papá. Le roba un cheque, lo cambia y el papá se dio cuenta, el banco lo llama y lo echa de la casa. Y el hombre viene y hace otra cantada en Florida y se va huyendo de regreso. Y alguno de esos malos amigos que tenía allá en Indiana lo vino a buscar y se regresó a Indiana. Y yo durante todo el rato le decía a Vanessa: él necesita una iglesia. Él necesita una iglesia. Él necesita una iglesia. Cuando él llega a Indiana, que este amigo lo lleva a la casa, primero le ofrece licor y dice no. Y después dice: no, yo lo que sé es que tú necesitas algo más fuerte. Y el hombre, como que iba a buscar, usted sabe, ¿no? la droga, él sale. O sea, él quería salir de eso. Pero tú no puedes salir de esas cosas si siempre vuelves a la misma ratonera. Y en lo que está en eso, hace así, mira, y va a una iglesia y entra a la iglesia. Y bueno, el pastor ese día habla con él, le ofrece el trabajo para limpiar la iglesia. Y el hombre hoy por hoy tiene un ministerio, él con su esposa, que van a las cárceles, predican el evangelio en las cárceles. Entonces se la estoy resumiendo porque si cada que ver, todavía no le he contado las partes más interesantes. Usted puede ver ahí, disfrutarla. El asunto es que este hombre sí se convirtió. Pero ¿cuál es el problema? Uno no puede salir del fango y volver al fango. Te vas a volver a enfangar. Y él salía de la cárcel para reunirse con los mismos malos amigos. Lo mismo que le hemos dicho para aquí, que con lo que hemos hablado, algunos que han venido aquí le hemos dicho: no vuelvas a ir, y vuelven al mismo lugar. Ahora, para ellos es difícil porque ¿qué es lo que tienen? Lo único que tienen es esto aquí. Entonces es muy difícil. ¿Para dónde me voy? Difícil. Y sinceramente, nosotros no somos de mucho apoyo. Porque cuando ellos están así y vienen a la iglesia, nosotros no los vamos a buscar. No nos acercamos a ellos, no los invitamos a nuestra casa. No tratamos de sacarlos del ambiente, sino que los dejamos a ver si en algún momento ellos deciden salir del ambiente, y eso no va a pasar. Hasta que la iglesia no entienda cuál es su trabajo, nosotros vamos a seguir fracasando con todo este poco de señores que algunos, estoy seguro, desean salir de eso, pero no saben cómo. Todos nosotros estamos en el mismo proceso. Y en este mensaje yo deseo que usted comprenda que Cristo está trabajando. Y que si tienes dificultades con eso, pues puedes mirar a Pedro. Veamos a Pedro. Pedro era, si no el principal, uno de los principales de los apóstoles. ¿Ok? Miren, vamos a ver el currículum de Pedro. No vamos a buscar todas las citas porque lo vamos a pasar leyendo 5
sino va a ser a las 6 de la tarde. Pero primero, Juan, yo se la voy a decir, Juan 1, 40, 42. Juan y Andrés van y siguen a Jesús y se quedan la noche con Jesús. Y Andrés va y busca y encuentra a Pedro. Pedro fue el tercer discípulo que conoció a Jesús. El tercero. Juan y Andrés fueron los primeros. ¿Ok? Ahora, él es uno de los dos primeros discípulos que Jesús llama. Él llama a Andrés y a Pedro primeramente y después llama a Juan y a Jacobo. Mateo 4:18. En Mateo 8:14 vemos que Jesús se hospedaba en la casa de Pedro. Cuando estaba en Capernaum, él iba y se hospedaba en la casa de Pedro. La casa donde vivía Jesús cuando estaba por allá era la casa de Pedro. En todas las listas donde se mencionan a los apóstoles, la lista de los apóstoles, en todas las listas, Pedro es el primero. Mira, es más, Mateo 14:28 dice, Pedro el primero. Así, Pedro el primero. O sea, en todas las listas de los apóstoles, Pedro es mencionado como el primero. Pedro hizo cosas que no hizo ningún otro discípulo. En Mateo 14:18, él camina sobre el agua. Ningún otro lo hizo. Fue Pedro quien dijo en Mateo 16, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que Jesús le dijo, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos. Además, fue Pedro quien recibió las llaves del reino. Y yo te digo, tú eres Pedro y a ti te dará las llaves del reino. Y él es el que abre las puertas para que el Evangelio comience a ser predicado. Pedro pertenecía al círculo cercano de Jesús. Él fue uno de los tres únicos que estuvieron con Jesús cuando él resucitó a la hija de Jairo. Él nada más llevó a 3 discípulos con él y Pedro fue uno de ellos. Pedro fue uno de los 3 que estaba con él cuando Jesús se transfigura en el monte y que está hablando con Moisés y con Elías. Fue uno de los 3 que estaba con Jesús cuando Jesús oraba antes de la crucifixión y que le corrían grandes gotas de sudor como de sangre. Era Pedro uno de los 3 que estaban ahí con Jesús cerca. Fue uno de los 4 que preguntaron a Jesús acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Eso está en Marcos capítulo 12 versículos 3 y 4. Cuando allá en Mateo 24 dice que los discípulos le preguntaron ¿cuándo será el fin del siglo? Marcos dice que esa pregunta le hicieron Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Pedro era uno de los que estaba allí. Fue Pedro junto con Juan, o sea los dos, a quienes encargó Jesús de preparar lo que llamamos hoy la última cena. Eso está en Lucas 22:8. Pedro con Juan fueron los primeros de los apóstoles que fueron al sepulcro y él fue el primero en entrar. Pedro hizo preguntas y declaraciones que nos son muy útiles hoy y que no podemos saber si no hubiera sido por Pedro. Pedro fue quien pidió a Jesús que explicara acerca de lo que contamina o no al hombre. Fue quien preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano. Esto es Mateo 18:21. Fue Pedro quien dijo, nosotros hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Donde Jesús explica, no hay nadie que haya dejado casa, hijo, esposa, hermano, y no reciba 100 veces más. Fue Pedro quien señaló que la higuera se había secado. Eso está en Mateo 11:21. Ahora, a pesar de haber sido elegido por el Señor, Pedro era imperfecto. Así como usted es imperfecto y yo lo soy. Pedro era un hombre imperfecto. Ciertamente Pedro caminó sobre las aguas, pero dudó y se hundió. Y tuvo que pedir ayuda al Señor para poder que lo sacara de vuelta. Ciertamente dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero al ratito le estaba diciendo al Señor Jesús, ay, que no te pase eso, tratando de impedir que Jesús fuera a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Ciertamente estuvo en la transfiguración, pero ahí se le ocurrió la brillante idea de hacer una enramada. Eso
era una señal de que Pedro todavía tenía un corazón idólatra. Ciertamente dijo que moriría con Jesús, pero al poco rato le estaba negando. No quiso que Jesús le lavara los pies y Jesús tuvo que reprenderlo. Fue a pescar cuando ya sabía que Jesús había resucitado. Allá en poco antes de lo que estamos leyendo en el capítulo 21, Juan, Jesús le dice a los demás discípulos: vamos a pescar. Cuando ya Jesús había resucitado. Pero todo esto ocurrió porque Jesús no había terminado con él. Yo creo que usted y yo hagamos un balance, porque usted va a darse cuenta, no pasa conmigo, yo casi no hablo de Pedro, y usted estaba recordando como que yo hablé de Pedro alguna vez hace años, pero ni me acuerdo. Pero hagamos un balance, porque hay mucha gente que le encanta hablar de los errores de Pedro. Y yo acabo de hacer una lista aquí de los aciertos de Pedro, y no puse todos. Pero hay 26 aciertos de Pedro que encontré. ¿Saben cuántos errores encontré de Pedro? 8. Y esa es una tendencia del ser humano, a mirar lo malo por encima de lo bueno. Ciertamente nosotros no somos buenos, pero hay muchas cosas buenas. Es como en las relaciones. Se pelean por alguna tontería. Pasan 3 años bien, y un día tienen un desacuerdo, y ese desacuerdo pesa más que los 3 años que pasaron bien, riéndose y la pasaron bien. Me llevo bien con mis hermanos y por una cosita me peleo con ellos y me dejo de hablar por un año. Tenemos que tener cuidado de dónde ponemos la mirada, porque Dios está haciendo muchas cosas buenas. Tenemos que pensar si vamos a mirar a lo bueno o a lo malo. Ahora, después de todo lo anterior, Jesús restauró y reafirmó a Pedro. Mire, Pedro cuántas veces negó a 3 veces negó a Jesús. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro que si le amaba? 3 veces. Una por cada vez que le negó. Ahora, observemos un poco. Dice, cuando hubieron comido. ¿Qué comieron? Comieron pescado. ¿Qué pescado? El pescado que Pedro jaló jaló cuando Jesús le dio: traigan de lo que acaban de pescar. Ese día que se fue a pescar, cuando no tenía que estar ningún pescado, sino que tenía que ir viendo, preparándose, porque ya venía el asunto de que ellos tenían que hacer la obra porque Jesús se iba. Entonces Jesús le dice a él: ¿me amas más que estos? Mire la pregunta. Él no le preguntó simplemente ¿me amas? Le preguntó: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que todos los demás que están aquí? ¿Tú me amas más? Y yo estoy seguro que la respuesta de la mayoría de nosotros sería algo así como: no sé, no estoy seguro. Yo sé que te amo, pero más de lo que te ama Vanessa, no, yo no sé. Más de lo que te ama Nica, yo no sé si te amo más que eso. Yo sé que te amo, pero yo digo: sí, Señor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Vea, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora, no levante la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí realmente aman al Señor? Porque el Señor está diciendo aquí: si realmente me amas, apacienta mis corderos. Si realmente me amas, apacienta mis corderos. ¿Cuántos están dispuestos a pagar ese precio? Apacienta mis corderos. Hace un momentito conversábamos, decía yo, de las personas aquí que vienen a la iglesia, que tienen el problema, usted sabe de qué. Ellos no pueden salir del ambiente en que están a menos que se muden. ¿Por qué se van a mudar?
O sea, aquí no se van a congregar. La única manera de que ellos puedan salir del ambiente en que están es que alguien los saque, que alguien los busque, que hagan nuevas amistades y que se relacionen. Pero aún así es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque de repente, ay, ahora que te convertiste no quieres hablar, y empieza la presión del enemigo, empieza la presión del mundo. Ahora te crees mucho porque vas a la iglesia. Y esta persona tiene que decidir si le hace caso a los viejos o decide coger un nuevo camino. Y si no tiene a alguien en que apoyarse, y normalmente es así porque nosotros los dejamos solos, entonces, ¿qué esperanza le queda? Entonces Dios nos dice a nosotros: ¿me amas más que esto? Apaciéntame, corderos. Pero no se lo dice una vez, volvió a decirle la segunda vez: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. ¿Por qué me lo preguntas si tú lo sabes? Tú sabes que yo te amo. Pero lo que Jesús está diciendo, sí, yo lo sé. Pero la pregunta es, si tú en verdad lo sabes. Porque no es solamente, como decimos ahí, como dicen los predicadores, como decimos y como yo acabo de decir, que él estaba restaurándolo porque lo negó 3 veces. No es solamente eso. Cuando Jesús llama a Pedro, ¿qué le dice? Le dice a Pedro: Andrés, vengan que los voy a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Ok? Entonces Pedro, habiendo Jesús resucitado, habiéndosele aparecido, mira hacia atrás y se vuelve a pescar peces. Cuando el Señor ya lo sacó de allí y le dijo: tú eres ahora un pescador de hombres, no te vuelvas. Él no tenía que hacer nada pescando. ¿Me amas más que esto? Deja de estar pescando peces y ven a pescar hombres. Tú sabes que te amo. Sí, el que no lo sabe eres tú. Si lo supieras, no estarías pescando peces, estarías pescando hombres. Le digo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora Pedro se entristece porque él no sabe qué está pasando. Porque él no entiende lo que se le está diciendo. Y porque, si me está preguntando, es porque yo no he dado muestras reales de que lo amo. Si me pregunta por tercera vez, es porque algo no estoy haciendo bien. Si me pregunta por tercera vez, es porque realmente mis acciones no demuestran que yo estoy amando al Señor. Entonces Pedro dice: tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Cuida de mis ovejas. No estés perdiendo el tiempo en lo que no tiene valor eterno. Ocúpate de lo que tiene valor eterno. Una de las cosas que hoy por hoy yo entiendo, que antes no las entendía, pero hoy la entiendo y que trato de que las personas entiendan cerca de mí, es la importancia de que, por ejemplo, nuestros jóvenes estudien, se preparen, pero no para ser profesionales cristianos, sino para ser cristianos profesionales, para que ellos con su carrera honren a Dios, o para que escuchen la voz de Dios y dejen que lo que aprendieron les sirva a Dios en otro lugar. Porque, por ejemplo, una persona puede estudiar ingeniería electromecánica y Dios lo manda de misionero a un país donde no hay ni un solo auto.
Pero al saber ingeniería electromecánica, conoce un montón de cosas que van alrededor de la ingeniería electromecánica, y quizás en ese lugar no haya agua. Y él, con el conocimiento que tiene, puede desarrollar mecanismos por los cuales la gente pueda tener agua. Hay un video por ahí interesante de un niño que está tratando de desarrollar una máquina eólica para poder sacar agua para la comunidad que no tenía. Y su papá, que era un hombre chapado a la antigua, decía que él no quería trabajar y no le dejaba hacer nada. Entonces pasan una serie de cosas y al final el papá se da cuenta y deja que el niño, y él desarrolla una máquina que por el viento extrae el agua. Entonces el papá se pone contento. Nosotros adquirimos conocimiento no para vivir como nos da la gana, sino que lo hacemos para vivir para Dios. Y vamos a suponer que yo quiero construir carreteras y me convierto en un ingeniero civil. Pero resulta que Dios no quiere que yo construya carreteras. Él me está preparando porque Él quiere que yo haga otras cosas en otros lugares. Todo lo que yo he aprendido como ingeniero civil me va a servir. ¿Por qué? Porque Dios, eso me permite desarrollar una manera de pensar. Mi manera de pensar como ingeniero civil contribuye a la obra que Dios me llamó a hacer, aunque yo no haga nunca un edificio, aunque yo nunca haga una carretera, pero mi manera de pensar me va a llevar a hacer lo que Dios quiere lograr en ciertos lugares. La pregunta de Dios, del Señor Jesús, prevalece: ¿me amas? Construye mis carreteras. ¿Me amas? Construye mis pozos. ¿Me amas? Alcanza a los que yo te llamé a alcanzar. Da de beber al sediento. Y no el sediento de agua natural, sino el sediento de agua viva. Pedro, después de que el Señor lo restaura, fue quien dio el primer mensaje evangelístico allá en el libro de Hechos, cuando vino el Espíritu Santo. Esa era la primera llave del reino. Se abrió para que aquellos que eran del pueblo de Israel, judíos o prosélitos, recibieran el evangelio. Y luego la segunda llave se abre en la casa de Cornelio para que los que no eran del pueblo de Israel, gentiles, pudieran recibir, entrar al reino. El Señor no había terminado con Pedro, pero cuando Dios terminó con Pedro, Pedro se convirtió en alguien totalmente distinto. Fue Pedro, estando con Juan, quien dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate, y lo jaló. Mire, yo no sé si es el primer milagro que ellos hicieron. Sé que es el primero registrado. Si es el primero que hicieron, ustedes van a notar una diferencia si llegaran a ver más. ¿Por qué? Porque él necesitaba una ayuda. Él podía decirle al paralítico: levántate, y el paralítico se iba a levantar. Pero yo pienso que Pedro tenía un piquitín de duda y lo jaló, y el paralítico quedó levantado y anduvo. Entonces, fue Pedro, ¿se acuerdan que él lo negó? Negó a Jesús. Bueno, ahora Jesús dice, Pedro dice, hablando de Jesús: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y quién se lo dijo? Aquellos a los que antes le tenían miedo. Ahora les habla con valor, les habla con valentía. Fue Pedro con Juan quien dijo a los líderes religiosos: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando les estaban diciendo y les estaban prohibiendo que hablaran en el nombre de Jesús.
Fue Pedro ante el cual Ananías y Zafira cayeron muertos por mentir al Espíritu Santo. Yo quiero que tú entiendas algo. Más allá de toda esta lista de cosas que Pedro hizo o no hizo, yo quiero que comprendas algo. Yo no sé cómo tú estás. Yo lo que sé es que Dios no ha terminado contigo. Era la sombra de Pedro lo que el Señor utilizó. Quiero que entienda esto. No era la sombra de Pedro que sanaba. Utilizó el Señor la sombra de Pedro para sanar a la gente. Era el Señor el que sanaba. No fue Pedro el que levantó el paralítico. Fue el Señor el que lo levantó. Pedro no mató a Ananías y Zafira. Fue el Señor que le quitó la vida por mentirosos. Pedro volvió a decir ahora con los 12 discípulos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y fue azotado y salió gozoso junto con los demás discípulos por haber sido tenidos por dignos de padecer en el nombre de Jesús. Déjeme decirle algo este mensaje va a ser muy cortito antes de terminar el mensaje tan corto. Hay dos aspectos en los que nosotros debemos estar bien claros para no cometer errores. El primer aspecto es externo. O vamos a poner primero interno. El primer aspecto es interno. Dios no ha terminado conmigo. Y como no ha terminado conmigo, yo cometo errores. Y cuando cometo errores, no me echo a morir porque cometí un error. No, voy a Dios y le digo: Señor, perdóname. Y levántame, restaurame. Como hiciste con Pedro, restaurame. No me juzgo mal ni bien. Claro, me arrepiento y me duele, porque eso duele fallarle al Señor. Pero yo sé que el Señor es misericordioso y Él me perdona y me restaura. Ahora, el aspecto externo es que si Dios no ha terminado conmigo, tampoco ha terminado contigo. De tal manera que cuando tú cometes un error, yo no te señalo. Que cuando tú cometes una falta, yo no te caigo encima. Cuando tú haces algo mal, mi tarea es tratar de ayudar a restaurarte. No es juzgarte, no es condenarte. Lo que pasa es que él va a la iglesia, pero ahora mira dónde está tomando. Bueno, el muchacho que les conté iba a la iglesia en la cárcel y después se drogó. Lo único que no hizo fue asesinar. Pero cometía una cantidad de fechorías. Pero es que Dios estaba trabajando en él y no había terminado. Yo no sé tú, pero a veces yo siento como que estoy muy bien. Veo en las cosas que hago, en las cosas que digo, las palabras suenan bien, suenan buenas. Y hago cosas que parecen ser muy buenas, pero en otro momento siento que no voy a llegar, que no lo voy a lograr. Me siento como insuficiente, como que fallo, como que nada me sale correcto, que nada me sale bien. Pero debemos mirar a Pedro. ¿Y quién era Pedro? Como decía hace un rato, Pedro era el primero de los apóstoles. Dijo palabras extraordinarias, hizo cosas extraordinarias, pero también metió la pata de maneras extraordinarias. Sin embargo, cuando contabilizo los aciertos y lo contrasto con la falla, encuentro que los aciertos fueron por lo menos 3 veces más que las fallas. Sin embargo, lo que nosotros debemos tener en cuenta no son ni los aciertos ni las fallas. Nosotros debemos tener en cuenta que el Señor está trabajando. Nosotros debemos esforzarnos y hacer lo mejor que podemos, pero no se trata de nosotros, se trata de Jesús trabajando en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Filipenses 1:6 dice con mucha claridad: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Ten ánimo, Jesús no ha terminado contigo.
Cuando Jesús terminó con Pedro, se convirtió en el líder natural de los apóstoles por un tiempo. No se enseñoreó de los apóstoles, solo los lideró por un tiempo. Y esto es importante. No era el mandamás, no era el jefe, simplemente estaba a la cabeza. Y Dios, además de afirmar el carácter de Pedro, cuando antes lo había negado, ahora se paraba firme delante de los que le perseguían y se gozaba de ser aceptado por causa de Cristo. Yo quiero animarte a que no te detengas. No te detengas. Nosotros fallamos. A veces nos falta fe. A veces metemos la pata de manera olímpica. Pero Dios está trabajando contigo. Sigue buscando. Sigue orando. Mira, hay veces en las que no queremos ni orar, ni queremos ni leer la Biblia. Esfuérzate. Pídele a Dios que te ayude. Habla al Señor, dile: Espíritu Santo, dame una mano porque necesito leer tu palabra. Dame una mano porque necesito orar. Dame una mano porque necesito avanzar. No te canses conmigo. Sigue trabajando conmigo. Perfeccióname, porque eso lo puedes hacer solamente tú. Dios no ha terminado. El Señor no ha terminado. No te rindas.